Amigos, bienvenidos a su podcast 18 minutos. Soy Francisco Rodríguez Aguirre, presidente de Smart Speakers, el principal buró de conferencistas de Latinoamérica, y me acompaña mi buen amigo Gerardo. ¿Cómo estás, Gerardo? Pancho, qué gusto verte nuevamente, audiencia de MPI México Chapter y Smart Speakers Mundo Ejecutivo. Un gusto estar nuevamente con ustedes y hoy con un gran invitado nuevamente. Pancho. Bueno, pues me voy a permitir presentar a nuestro gran invitado. Él es Eric Guerrero. Él es economista, asesor financiero y comentarista en TV Azteca, autor de los libros de Evaluación, El Shock del 94 y La Herencia de Calderón, donde ha anticipado con precisión crisis y oportunidades económicas. Eric, mil gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias a ustedes, son muy amables. Bueno, Eric, ¿qué es la estaflación? Platícanos, porque creo que se empieza a escuchar por allá. Es una situación extraordinaria. Se ha presentado pocas veces en la historia del sistema capitalista y es provocado básicamente por malas decisiones de carácter político. A lo que estamos acostumbrados es que cuando viene una baja en el crecimiento económico, cuando vamos hacia una recesión, al bajar el consumo, estamos acostumbrados a escuchar palabra crisis, menos consumo, recesión, baja la inflación. O sea, van como que de la mano, ¿no? Pero esta situación de estanflación rompe con esa dinámica y entramos a una situación muy peligrosa, porque se va contrayendo la economía, se está desacelerando, baja el consumo, vamos hacia una recesión, pero el alza de precios se mantiene, o sea, se desconecta. Inflación alta con estancamiento económico, esa es la estanflación. Y el peligro es que ya nos estamos encaminando a nivel mundial hacia ese escenario, uno, por los aranceles, la política arancelaria de Donald Trump, que provoca con tanta barrera pues un shock, como dicen los economistas, un shock de oferta, se reduce la disponibilidad de productos, suben de precio, y la misma inflación, al afectar el consumo, lleva a la economía hacia una desaceleración, ¿no? Entonces ya hay algunos síntomas de esta situación. Muchas gracias. Quisiéramos que nos compartieras tu visión o pronóstico económico para México y Latinoamérica, dado estas circunstancias. Sí, por desgracia, México y Latinoamérica no se van a librar de esta situación. La política arancelaria pues, es fenómeno internacional, y también el conflicto entre Israel e Irán, si probablemente entre Estados Unidos se convierte en una guerra más amplia, también va a ser un shock de oferta y altos precios del petróleo, más inflación. O sea, empuja al mundo hacia esta estanflación de bajo crecimiento e inflación al alza. En México ya tenemos un indicador. La tasa de crecimiento se ha ido desacelerando. Llevamos ya 6 meses con tasa de consumo a la baja, y la inflación también se está acelerando. Otro ejemplo que ya técnicamente, ya de plano está en estanflación es Japón. Japón ya tuvo en estos primeros meses del año ya una economía con tasa de crecimiento negativa e inflación al alza. Y Estados Unidos, según Powell, el presidente de la Reserva Federal, el Banco Central más poderoso del planeta, ya también ha dicho que ya hay señales de estanflación, ¿no? De baja en el crecimiento económico con precios al alza. Entonces, esto ya empieza a ser una realidad mundial cada vez más palpable. Si se diera esta crisis que comentas, ¿qué tan rápido, bueno, primero, qué tan profunda pudiera ser y qué tan rápido pudiera ser una recuperación, hablando de América Latina, México, Estados Unidos? Sí, el peor escenario es que se combine el golpe de que aumentan los aranceles, porque se va a terminar la tregua con la Unión Europea, termina el 8 de julio, con China entre el 15 y el 30 de agosto. Entonces, la administración Trump es claro que busca un arancel promedio global de 15%. Ese es su objetivo. China va a quedar con un 30 mínimo, otros países distintos porcentajes, pero es un 15. ¿Por qué quieren un 15 de arancel? Porque en ese nivel ellos sienten que van a tener la recaudación suficiente para poder soportar una baja de impuestos que ya está en proceso. Ya la aprobó la Cámara de Representantes, falta el Senado, pero para Trump disminuir los impuestos es fundamental para poder acelerar la economía de Estados Unidos. Entonces, para poder aguantar los aranceles. Entonces, los aranceles más altos nos empujan al mundo a la estanflación, y a corto plazo podremos hablar de entre 6 meses y un año, probablemente entre julio-agosto 2025 a julio
de 2026 que el mundo esté en esta inflación. Esa podría ser el periodo de tiempo estimado. Y el impacto para las empresas pues es todo un desafío, porque es para el margen de utilidad y el flujo de liquidez, te hacen el efecto sándwich en tu negocio. O sea, te bajan las ventas por la recesión, la desaceleración, menor flujo de liquidez, y al mismo tiempo, como es esta inflación, al mismo tiempo siguen aumentando los precios, te aumentan los costos, entonces baja el flujo de liquidez y se te estrecha el margen de utilidad. Entonces, ¿y la recuperación? La recuperación está supeditada a que, yo lo doy por hecho, la reforma fiscal de Trump es una reforma fiscal impresionante, la verdad. Yo estoy muy sorprendido. Ya se han aprobado rebajas de impuestos para personas físicas, para pequeñas empresas, que van a dejar mucha liquidez en el sector privado, va a aumentar el consumo dentro de Estados Unidos. Y todos sabemos que aunque China viene muy fuerte, muy amenazante para ellos, aún así el mercado más grande, más poderoso, interno, con mayor consumo, es el estadounidense. Entonces va a aumentar el consumo. Pero por el otro lado, viene una reforma fiscal con una rebaja de impuestos a los corporativos, a las empresas, impresionante. O sea, la tasa nominal va a bajar a 15%, pero vienen tantos beneficios fiscales. Si tú repatrias capital, si eres una transnacional y, por decir algo, tomas 5,000 millones de dólares y los regresas a Estados Unidos para invertirlos ahí, totalmente exentos del pago de impuestos. Si esos 5,000 millones de dólares tú los destinas para crear una planta, una fábrica, desde el costo del terreno, todo lo que te cueste edificarla, todos los materiales, van a ser deducibles del pago de impuestos de manera inmediata y al 100%. Parte de la mano de obra que tú contrates calificada, sobre todo en cuestión de tecnologías de la información, va a ser deducible del pago de impuestos. Compra de maquinaria, compra de herramientas, gastos de publicidad, fomento de marca, etcétera, lo que los fiscalistas conocen como depreciación y amortización acelerada, tanto para bienes tangibles como intangibles, deducibles del pago de impuestos al 100%. Entonces la tasa efectiva va a bajar a un 10%. Va a ser la tasa de impuesto más baja a nivel global. Entonces la rentabilidad de los negocios en Estados Unidos va a aumentar. Aparte vienen otras medidas, por ejemplo, una reforma fiscal muy fuerte, que ya las primeras órdenes ejecutivas de Trump el 20 de enero del 2025 fueron para la reforma energética. Está fluyendo inversión para extraer más petróleo. Entonces, al extraer más petróleo, bajan los precios de los combustibles, gas natural, gasolina, diésel, electricidad. Entonces, la rentabilidad de los negocios va a ser muy fuerte. Entonces, viene un repunte. Todo este paquete queda aprobado por el Senado y lo va a presentar Trump, así como es, ya sabes, la maña de un buen populista, ¿no? Así son todos los de derecha o de izquierda. Sí, claro. Entonces, el 4 de julio va a presentar ya 4 de julio, la aprobación de que ya está. Entonces, cuando entre en vigor, que probablemente sea en el año fiscal, coincida con el año fiscal de Estados Unidos, 1 de octubre, van a empezar a fluir capitales hacia Estados Unidos y podría venir una recuperación momentánea fuerte. Por eso el escenario de esta inflación, 6 meses, 1 año, y luego la recuperación, esperando que esta reforma fiscal ya surta efecto. Perfecto. O sea, que habrá que prender los focos para ver cómo nos estamos viendo. Exactamente. Y para México y América Latina, la clave es, por ejemplo, México, la renegociación del TEMEC, que probablemente empiece en julio, ¿no? Entonces ahí van a meter más presión, van a querer una unión aduanera entre Canadá, México, Estados Unidos. El gobierno mexicano se va a tener que doblar, no tiene condiciones para negociar, o sea, va a llegar de rodillas a la mesa de negociación. Pero ya establecida esa negociación del TEMEC, México va a formar parte del bloque más importante a nivel mundial, que va a ser el bloque norteamericano. ¿Cómo le repercute esto a Centro y Sudamérica? Hay empresas centro y sudamericanas que tienen mucho interés en México y tienen negocios con México. Son proveedores importantes para México, que México a su vez es un proveedor para Estados Unidos. Entonces, la derrama económica de México, que va a quedar en una situación excepcional con Canadá, va a ser como cuando arrojamos una piedra en un estanque, ¿no? El consumo hacia Centro y Sudamérica se puede ampliar. Entonces ahí es donde puede haber oportunidades, sobre todo para las economías más importantes. En Centroamérica podríamos estar hablando de
República Dominicana y Costa Rica, que es donde hemos tenido más dinámica. Y en Sudamérica, básicamente estaríamos hablando de Chile, Perú, Ecuador, Colombia, principalmente. Muchas gracias, Eric. Oye, y yo tengo una duda. En esta etapa de turbulencia global, ¿cuáles serían como tus tips para los empresarios o inversionistas de cosas que hacer, o sea, para prepararnos, y cosas no hacer? Porque viene un cambio global que es inevitable. Sí, la incertidumbre es terrible. O sea, hay empresarios que no pueden planear bien a bien porque no saben exactamente qué va a pasar la siguiente semana. O sea, ha sido un efecto de turbulencia tremendo, que es muy malo para la planeación. Es una neblina muy densa la que tenemos enfrente. Entonces, hay varios tips. No hay fórmulas mágicas, no hay fórmulas milagrosas, pero sí algunas estrategias inteligentes. La primera es de carácter emocional, es increíble. Para mí, yo que me dedico a la consultoría, me ha tocado verlo mucho. Primero, tener capacidad para ver las cosas como son, no como nos gustaría o nos conviniera que fueran. Hay que ser realistas. Y para poder planear, tenemos que tener un buen diagnóstico, una buena idea de lo que viene hacia adelante. Si no tenemos ese buen diagnóstico, vamos a andar dando palos de ciego, cometiendo errores y generando pérdidas. Y a mí lo que me preocupa, en las reuniones de asesoría en las que he estado participando con compañías de distintos tamaños, distintos giros en México, es que venían de un consumo muy fuerte en Estados Unidos, de muy buenas cifras, y entonces esto les hace creer que todo esto de los aranceles es transitorio, lo vamos a superar, y van a regresar pronto a esta etapa de auge. Entonces no están viendo las cosas fríamente. Entonces, ¿por qué verlas fríamente? Para no presupuestar sobre bases falsas. Es muy fácil irse con la finta y hacer cálculos y extrapolar resultados pasados al futuro. No. Viene un punto de inflexión, viene un choque, los aranceles, el posible alza del petróleo si se convierte el conflicto de Medio Oriente en una guerra más amplia, viene la estanflación, entonces cambian las circunstancias y el shock negativo de corto plazo es muy fuerte. Hay que ser realistas, hay que presupuestar sobre bases más firmes. Ahora, después de eso, pues hay que estar preparados para que el negocio aguante, hacerle los ajustes que sean necesarios para cuando venga el repunte y estar posicionados. Porque si entonces uno ya está listo para el repunte, pues uno puede tomar el mercado. Los que no presupuesten sobre bases realistas, estén medio engañados, se confíen, exceso de confianza, van a desperdiciar una oportunidad y hasta podrían quedar fuera del mercado, ¿no? Claro. ¿Cómo crees que quede México, América Latina, parado después de todas estas políticas arancelarias de Trump? ¿Y cómo crees que se reconfigure el comercio internacional? Sí, es una lástima que la globalización haya muerto. O sea, hasta antes de la administración Trump, el arancel promedio a nivel mundial era de 3%, el promedio. Va a quedar por Estados Unidos en un 15%. O sea, ya no regresamos a la situación anterior. Entonces viene crecimiento por bloques, por desgracia. China está buscando y va a buscar expandirse. Otras economías también. La misma Unión Europea va a buscar reconfigurar su comercio y buscar otras alternativas. México le conviene, por cuestión geográfica y la renegociación del TEMEC, quedar amarrado al auge, porque entonces los aranceles en México, para las empresas que cumplan con las reglas de origen, con el contenido mínimo regional, va a ser 0%. No va a ser un auge que se extienda a todo el país, porque la mitad de las exportaciones mexicanas, la mitad de las empresas que no cumplan con las reglas de origen, van a tener un arancel de 25%, ya lo tienen. Entonces se va a concentrar en compañías que cumplan cabalmente con el Tratado de Libre Comercio. Y va a ser entonces en aquellas zonas más industrializadas del país, centro y norte. Los demás, pues, se podrán salpicar algo del repunte, pero no, va a quedar concentrado en este tipo de empresas. Y en Centro y Sudamérica, para las compañías que sean proveedoras de empresas mexicanas que cumplan con las reglas de origen. Ese tipo de compañías sí les puede ir muy bien. Pero el escenario en Centro y Sudamérica también puede ser complicado porque pues, el nivel de aranceles queda más alto, ¿no? Y la unión con Estados Unidos
a través del libre comercio no es tan fuerte como lo tiene México con el TEMEC. Entonces, para compañías centro y sudamericanas que quieran sumarse al boom estadounidense, pues tienen que asociarse con compañías mexicanas que estén bien configuradas en este entorno, o buscar por su cuenta pues ya alianzas con China, con la Unión Europea, ¿no? Oye, entonces, Eric, al final a México le conviene llegar a un acuerdo, como dices tú, vamos a llegar con las rodillas abajo, todo, pero al final nos conviene llegar a un acuerdo con Estados Unidos, o sea, ¿nos beneficia directamente o qué opinas sobre eso? Sí, no, la dependencia es tremenda. Somos el proveedor número 1 ya de Estados Unidos, ya rebasamos a China y a Canadá desde hace un par de años, ¿no? Entonces, sí, las circunstancias nos obligan. Ahora, Estados Unidos va a buscar otra cosa con México para formar este bloque. Viene una unión aduanera entre Canadá, México y Estados Unidos. Entonces, con la unión aduanera, Estados Unidos nos va a obligar a México a decir, a ver, yo le establezco a China un arancel promedio de 30%, tú también. Y voy a tener el control de tus aduanas, con tecnología de punta, inteligencia artificial, para poder ya escrupulosamente cualquier producto, cualquiera que tú entres a mi territorio, tiene que tener las reglas de origen, cumplir con el contenido mínimo regional. Y te voy a reforzar las reglas de origen. Entonces, no va a ser nada fácil para México porque pues, hay mucho comercio con China. Entonces, de repente, México va a tener que levantar barreras. La ventaja es que para aquellas empresas mexicanas y centro y sudamericanas que sean proveedores de estas compañías mexicanas exportadoras, es que la demanda del consumo de Estados Unidos va a ser muy fuerte. Claro. Entonces, la venta, el margen de utilidad, etcétera, va a ser muy interesante para las compañías que cumplan con estas reglas. Los que no cumplan con estas reglas definitivamente van a quedar excluidos. Excelente, Eric. Oye, ya para cerrar, una cosa es el Trump, que ahorita que estamos viendo en estos días, que ya es su segundo mandato, que tiene la mayoría pues, en las cámaras, pero tiene toda la presión de la elección intermedia en Estados Unidos. ¿Cómo crees que sea el Trump después de la elección intermedia en Estados Unidos? Depende de su reforma fiscal, su reforma energética. Para él se juega la vida con la reforma, básicamente la reforma fiscal. Porque si entra en boom económico, cambian las cosas. Totalmente. Si no entra en boom, pierde el republicano la mayoría en las dos cámaras, en el Congreso. Fue lo que sucedió en 1930. En 1930, después de la Gran Depresión, subieron los aranceles a nivel histórico. Esta ley, la Smoot-Hawley, y los republicanos perdieron, tenían mayoría en el Congreso, perdieron la mayoría en la elección intermedia y se voltearon varios republicanos por el malestar del público, por el desempleo y todo el desorden económico, y trabajaron en favor de Roosevelt. Si republicanos de aquella época no hubieran trabajado a favor de Roosevelt, Roosevelt no ganaba. Entonces lo tiene muy claro Trump, porque será un tipo tóxico, populista, lo que sea, pero el tipo es inteligente y conoce, sabe de economía, se graduó en Wharton. Entonces sabe de economía, entonces lo tiene muy claro, que si no viene un boom económico, pierden la mayoría en las cámaras y adiós, regresan los demócratas. Pero si con esta reforma fiscal, para atraer inversión, repunta la economía de Estados Unidos, cuidado, los populistas adoran el poder y puede ser un dictador en potencia. Digo, ya está atacando al Poder Judicial, a algunos organismos independientes. Entonces, si le salen bien las cosas, se refuerza el republicano a medio mandato y él tiene el poder suficiente, no podemos descartar, ya lanzó la amenaza, quiere un tercer periodo. Todo poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero depende de los resultados económicos. No le sale la jugada, lo echa. Pero hay que ver. Oye, Eric, definitivamente necesitamos muchísimo más tiempo contigo. Desafortunadamente terminaron nuestros 18 minutos. Extraordinarios comentarios, mucho por aprender. A nombre de Smart Speakers de Mundo Ejecutivo y MPI México Chapter, te quiero dar las gracias por tu tiempo y pues síganos viendo en nuestros contenidos. Sí, muchas gracias, Eric. No, gracias a ustedes, yo aquí muy contento, a mí me dan cuerda y yo me sigo de film. Muchas gracias. Ya vimos, muchas gracias. Y amigos de 18 minutos, si les gusta, por favor compartan este podcast y también suscríbanse en las diferentes plataformas, YouTube, Spotify, etc. Hasta luego y muchas gracias.